capítulos 25 al 27. Hablemos de mentiras. ¿Y qué es una mentira? Una mentira es algo, una cosa que no es verdad. Entonces, en este contexto se encuentra Job diciendo que él no va a mentir, que él no va a decir nada falso. Al fin y al cabo, las mentiras no son nada buenas, por muy pequeñas que sean, no hacen bien a nadie. De modo que para entender un poco más este contexto vamos a comenzar con el capítulo 25, que trata sobre la grandeza de Dios. Es un capítulo donde habla Bildad, el amigo de Job, y es un capítulo breve, donde el debate se queda sin combustible, se queda como muerto. Por lo tanto, lo que hace aquí Bildad es querer enfatizar la relación adecuada entre la gloria de Dios y la humildad del hombre. Cosa que también tenemos que tener en cuenta es que Bildad llega a un punto en que se repite, como todos los amigos de Job, que constantemente repiten el mismo argumento cuando Job les está explicando continuamente que necesita ayuda, que no entiende lo que le pasa, les expresa cómo se siente y ellos es como si solo supiesen decir eso, como si no hubiese otra salida, solo lo que tenían en la cabeza, eso le decían a Job. No intentaban tener esa compasión de él. Algo curioso de este capítulo es que cuando estaban estudiándolo, vi que en la página del estudio ponía que Bildad no pensaba cuando hablaba. Y esto me impactó y me hizo mucha gracia porque en el capítulo 18, Bildad justo le está diciendo a Job: piensa bien y luego hablamos. Entonces es como que aquí se refleja que Bildad está siendo hipócrita en cuanto a esto. Así pues, aquí terminan las palabras de los amigos de Job, aquí se acaban esos discursos, ese tercer ciclo, y en el capítulo 26 se da una respuesta a Bildad de parte de Job, también hablando de esa grandeza de Dios. Job le empieza contestando con ironía, incluso con sarcasmo, ya que se llega al punto en que los amigos de Job, en lugar de estar preocupados por Job, estaban más preocupados por tener razón. Es decir, ellos estaban tan preocupados por tener razón que olvidaron preocuparse por su amigo, por el cómo estaba, por ayudarlo, se olvidaron de ayudarle. Entonces esto también nos puede pasar, que por querer tener la razón se nos olvide qué estábamos tratando o qué estábamos intentando hacer con ese problema, que no perdamos el foco de que es ayudar, en este caso, claro. Por lo tanto, Job continúa haciendo como una pregunta bastante reflexiva, que es: ¿quién te inspira lo que dices? ¿Quién te está inspirando todo eso que tú a mí me estás contando? Y continúa hablando sobre la grandeza de Dios, que esto nos muestra que Job sí que sabe cómo es la grandeza de Dios y cómo él conoce a Dios. De modo que al nombrarlo todo, también nombra a esos monstruos marinos mitológicos que suelen nombrarse en el Antiguo Testamento, como puede ser el Rahab, la serpiente huidiza, y concluye diciendo: y esto es solo una muestra de sus obras, solo un eco apagado que nos llega, el estruendo de su poder, ¿quién? Vuelve a remarcar ese ¿quién lo captará? Donde aquí nos deja claro que la grandeza de Dios es infinita, que a pesar de toda la grandeza que nos había descrito en estas líneas, había aún muchísimo, muchísimo más, que eso era como una pequeñísima parte, como un 1%, y que ni llegaba al 1% de toda esa grandeza que tiene Dios, que es indescriptible. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenía claro Job? Que no hay lugar escondido de Dios. Dios está en todas partes, Dios ve todo lo que hacemos, que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo puede
Y por último vemos cómo también Job entendía lo suficiente de Dios como para saber que había mucho más que él no entendía. Vemos cómo Job también va aprendiendo a lo largo de esta prueba, de este momento difícil, porque en el anterior capítulo vimos cómo él se empezaba a dar cuenta de que Dios seguía ahí, de esa fe que él tenía en Dios, de que Dios le conocía, de que Dios le podía estar poniendo a prueba, y en otros capítulos anteriores vimos cómo también él estaba llegando a varias conclusiones. Entonces Job, quieras o no, él va aprendiendo a lo largo de este momento tan duro de su vida. Por último, el capítulo 27, titulado Job inocente, conoce el poder de Dios. Job sigue hablando y Job sigue creyendo en la justicia de Dios. Él dice que no va a mentir porque sus amigos como que le estaban diciendo que él tenía que confesarse cuando Job no había hecho ningún pecado para confesarse en ese momento. Job sabía que era pecador, pero no había hecho nada para merecer todo lo que le estaba pasando y tenía razón, pero él aún no lo sabía. Entonces él tenía muy claro que él no iba a mentir porque ni se había rebelado contra Dios ni había blasfemado hasta el momento. Esto lo tenemos claro. Luego él dice, no pienso daros la razón por lo que os digo, porque sus amigos al final le dicen que tiene que hacer esto y tiene que hacerlo para que se le curen todas las faltas que él tenía. Pero Job sabía muy claro lo que había hecho y él no iba a mentir. Y aquí os voy a contar un mini testimonio mío sobre la mentira, que es que en mi caso yo sí que hace mucho tiempo sí que solía decir mentiras de las que llaman piadosas, que dicen no, esas no hacen daño a nadie, no sé qué, pero al final son mentiras, sean grandes o sean pequeñas, son mentiras y nunca llegan a nada bueno. De hecho, al final no estás siendo auténtica al 100%. Y si en algún caso me pasaba que después de decidir que no iba a mentir, porque dije, es que mentir es para gente muy lista, porque luego te tienes que ir acordando de toda la mentira y montarte una película en la cabeza, que dije, yo ya no estoy para estos pensamientos ni para enreversar todo esto, con lo fácil que es decir la verdad. Hay veces que es difícil, pero conforme lo dices, es que es súper fácil y no te tienes que complicar diciendo unas mentiras, inventando cosas o acumulando esa mentira. Así que desde ese momento dije, no voy a mentir más, y en el caso de que haya mentido o de que se me haya escapado alguna mentira, al momento he rectificado y he dicho, oye, que no sé por qué he dicho esto, pero que sepas que esto no es cierto. Entonces, esto es lo que le pasaba a Job, que Job nos demostraba que él era una persona auténtica y que por mucha presión que tuviese, por mucho que le decían sus amigos, él tenía claro lo que era y él no iba a mentir. Entonces Job aquí también se muestra frustrado por esa falta de comprensión. Más tarde, Job vuelve a hablar sobre qué hace Dios con el malvado, sobre el juicio del impío. Se tiran la mayoría parte del libro hablando sobre qué le pasa al malvado, qué le pasa al impío, analizando lo que le está pasando a Job. Entonces nos dice en el versículo 19, se acuesta el rico, mas por última vez, al abrir los ojos, se encuentra sin nada. Este versículo lo quería destacar porque me impactó al leerlo, porque tal vez una persona se acueste siendo rica, pero a la hora de levantarse no tenga nada. O también lo entendí como que tal vez el día de mañana ya no estuviese, y como cuando tú te mueres no te puedes llevar nada a la otra vida, nada material, por eso se refería aquí a sin nada. De modo que como conclusión de este capítulo, o más bien de estos 2/3 capítulos donde habla Job, nos refleja y nos deja claro que Job sí que sabía que su situación se parecía al juicio de Dios sobre los malvados, sobre los impíos, pero no era su caso. Sabía que sí, que esto que le estaba pasando a él le pasaba al impío, pero él estaba seguro de sí mismo
y sabía que esto no iba con él. Entonces esto dice mucho de Job, de esa seguridad y de que él se conoce, de que sabe cómo es y que está abierto a recibir como esas críticas constructivas, a aprender, está siempre abierto a aprender, pero sin dejar de lado el que él sabe cómo es él y sabe lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Entonces, al final, como dice Job, las mentiras y mentir no van con él, y ojalá que si todos dijésemos la verdad, todo iría mucho mejor y no habría que complicarse tanto con tantas mentiras que no hacen bien a nadie. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.